Hola, Hola, ahora sí, ya estamos aquí transmitiendo para qué onda con. A ver, vamos a ver si se oye mejor así, creo que se oye mejor así sin audífonos. Pues gracias, bienvenida a la doctora Flora Brón. Estamos aquí transmitiendo en qué onda con hoy en un día especial, que es el día de recordar y hacer conciencia para la eliminación de la violencia contra la mujer. Bienvenida, doctora Flora, muchas gracias por estar aquí. hola, un gusto estar hoy y compartir la importancia que tiene este día, que es una determinación, que terminemos y eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque es algo muy serio y muy grave. Muchas gracias. ¿Por qué no te presentas y nos platicas un poquito eh, cuál ha sido tu trayectoria profesional antes de empezar a platicar un poquito sobre este tema? Claro, yo soy terapeuta familiar, profesora de generaciones de maestría y doctorado en familiar, pero en respecto al tema de la violencia, en el ILEF hay un grupo que se llama Cabida, que estoy coordinando con el doctor Ignacio Maldonado del 97-98 al 2008. Eh, y, y, bueno, ahí he tenido la oportunidad también de estar desde este lugar y prevención de la violencia del entonces Distrito Federal. Entonces, ha sido una experiencia de acompañar, digo, de todo el desarrollo y todo el trabajo. Hoy estaba escuchando, fíjate, no sé si escuchaste a la licenciada Olga Cordero. Ana, sería muy conveniente, invitamos a todos a que la escuchen porque dio un mensaje muy claro, muy contundente y de gran compromiso acerca de lo que eh, el gobierno reconoce y se compromete para hacer y lo que ha estado haciendo con respecto a la violencia de género. Qué bien, me falta mucho por hacer. Bueno, entonces, si que nos están escuchando quieren hacer una pregunta, nos la escriben y podemos empezar a platicar un poquito. Alguna de las preguntas que nos han escrito con anterioridad. Una de las preguntas era, ¿qué podemos hacer? A ver, creo que ya, se estaba escuchando con un poquito de eco, pero ya. ¿Qué podemos hacer cuando la mujer se siente desvalorizada y siente que todo lo que hace no es suficiente, que siempre tiene que hacer más y más y más y no importa cuánto haga, se siente desvalorizada? En parte es como ese ciclo en donde se enreda con una pareja que constantemente le está diciendo que no es suficientemente buena, ¿no? Esa era una de las preguntas. Bien, o sea, es que tú empezaste ya a responder como esto, Tessy, porque es estas voces y esto que nos repetimos, estos mensajes, no, no soy suficiente, ¿de dónde vienen? ¿Quién me los ha estado diciendo? Y preguntarnos cómo eso opaca y nos afecta nuestra autoestima. Entonces es muy importante que a veces podemos decir, tengo una matraca que me repito, que no soy suficiente, pero es poder deslindar y decir de dónde viene ese mensaje, porque entonces, y poder empezar a identificar, muchas veces recibimos esos mensajes que los hacemos nuestros y se impregnan, ¿no? Pero es una parte del, del ciclo y de la compleja relación eh, de la violencia, cuando vivimos una situación de violencia. Entonces, que es muy importante es poder identificar qué situaciones se dan y esta es un ejemplo. Ujú. Y hace un momentito estábamos hablando, unos segundos antes de empezar, de cómo hay ciertas cuestiones de violencia que son muy sutiles, hablando del termómetro de la violencia, ¿no? Como hay ciertas cosas que no son tan evidentes que son violencia. ¿Qué nos podrías platicar? ¿Qué tendrían que estar, en dónde tendríamos que estar conscientes o cómo podríamos estar mucho más alertas de cuestiones sutiles? Mira, es que
esto del termómetro de la violencia o lo que hoy tú subiste, que está ahora en la página, es poder identificar, y ojo, o sea, si aquí hay muchos jóvenes, muchas jóvenes y muchos jóvenes viendo y escuchando esto, es decir, muchas veces desde el noviazgo se empiezan como a dar algunas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como muy frecuente que una joven diga, ay, Juan, mi pareja es tan, tan, tan lindo, nunca me he sentido tan querida porque todo el tiempo me pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vestida? Y necesita saber exactamente qué hago, dónde estoy, a qué hora llego y a qué hora salgo. Y en un inicio puede fácilmente confundirse como aprecio y afecto, cuidado, es, pero si eso es algo como reiterativo y necesita estar como mucho en la mira de la pareja, eso ya es un problema como mayor, ¿no? Mayúscula. Entonces, por ejemplo, estamos en cómo identificar esta situación, bromas hirientes, que ay, es una broma, pero dicen como bromas donde afecta tu autoestima. Ay, siempre te vistes así, o ay, cuántos kilos de más, etcétera. Chantajear, oye, es que vas a venir conmigo, entonces me voy a sentir muy ofendido. Mentir o engañar, afectar la confianza básica. eh, lo que dice también es como el ignorar o hacerle la ley del hielo, me haces eso, ya no te hablo. O sea, son efectos como muy importantes y que afectan muchísimo, ¿no? Los celos o culpabilizar continuamente. Es que si yo le pregunto a mi pareja, oye, pero ¿por qué estás siempre enojado, Juan? Dice, pues por ti, ¿por qué haces? O porque no haces, o porque dices, o porque no dices. Entonces resulta que ya la ecuación de por qué yo estoy de determinada manera o ofendo o me enojo o la insulto, o sea, como el hombre, es porque la mujer tiene la culpa. Entonces, esos son como mecanismos muy, muy sutiles y se van interiorizando de una manera como muy, muy impresionante, ¿no? Otra es descalificar, ay, ¿por qué siempre dices tantas tonterías? O ridiculizar o humillar en público. Y esas están como dentro del violentómetro, dentro de las suaves y que parece coincidencia, parece algo casual, pero va a generar cambios. Entonces, luego pasamos a lo que decía en el ejemplo, controlar, ¿no? ¿Dónde estás, cómo vas vestida, si puedes ir acá, no puedes ir allá, prohibir, oye, no, 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 te prohíbo tal, ¿no? Eh, y después, todo esto estaría como dentro de las situaciones como de como una violencia emocional, y la repetición continua es lo que va y afectar. Después se va cambiando como de tono en el momento que alguien destruya, haces algo y entonces yo agarro algo que es preciado para mí, lo que sí. O sea, un libro, un objeto, lo que sé que es importante. La cajita que te regaló quién sabe quién. Exacto, la cajita, romper, destruir objetos, o empezar a manosear, dice, nada más, oye, a ver, ¿qué te pasa? No, solo un manazo, no aguantas nada, o una nalgada, y así empiezan, o golpear jugando, eh, eso ya va cambiando, empujar, oye, ¿qué te pasa? Empujar, cachetear, patear, ya va subiendo realmente de tono, y esto sí estaría como dentro de los, como foco rojo, cuidado, ¿no? Y después ya viene como el de riesgo o alto riesgo, que es amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual que ya es como una violación, abuso sexual, violar.
y ya termina como en mutilar o asesinar. Entonces, esa es una gradiente, por eso es como los primeros signos de violencia poderlos identificar. Y saben que algo que como mujeres y también como hombres respecto a sus familiares es importante que hagamos es poder identificar estos signos se llama violencia y nombrarlos. Hay muchas mujeres años violencia y no la identificaban. En estos años que estuvimos trabajando, sí, fíjate que una de las cosas que fue como muy importante, los programas de radio, había testimonios, donde había información. Entonces, donde daba la posibilidad de que la mujer pudiera decir, claro, lo que yo vivo es violencia. Entonces, nombrar es un identificar es un primer paso, nombrar es un segundo, y romper, y entonces hay muchas mujeres que sí saben que están afectadas y que la relación con la pareja les está afectando mucho, pero no lo dicen, porque dos mecanismos que se activan es el silenciamiento y el aislamiento de la mujer. Entonces, romper ese cerco del silencio con quién es fundamental, es un paso que puede ser como el paso a la vida realmente y le puede hacer la diferencia, ¿no? Con personas de mucha confianza, que me vayan a... Porque si yo voy y le digo a alguien que sé que si sé que mis papás me dicen, ay, sí, no es cierto, bájale, que no creen, el grado de afectación puede resultar mucho mayor. Entonces, poder ir con alguien que pueda creerte, ¿sí? Entonces, qué importante lo que dices de nombrarlo, Flora, porque creo que la cultura nos ha como enseñado a normalizar cosas, como, ay, no seas exagerada, o sea, te está pidiendo que tu celular a cada rato porque pues es un poco celoso, pero está bien, es porque te quiere y quiere revisar tus correos electrónicos y quiere estar constantemente sabiendo dónde estás y pareciera que eso es normal, entonces da como pena o da, no sé, te sientes mal de decir eso, ¿no? De expresar y decir, oye, esto no está bien. y es que esto que dices es muy importante, Tessy, porque durante muchísimos sí se ha naturalizado la justicia. Y precisamente el grupo feminista lo que hizo fue detectar hace muchos años la violencia, eh, y subrayó, la violencia no es natural, ¿sí? Es una transgresión a los derechos humanos. Y otra cosa que se trataba e intentó durante muchos siglos es como que lo sintetiza esta frase, los trapos sucios se lavan en casa, entonces no hay de afuera nada de lo que ocurre y de lo que vivimos. Calladita te ves más bonita y no puedes decirlo, casi como una cuestión de lealtad, porque saben que esto es lo que nos pertenece a la familia. Y el grupo feminista lo que hizo y decir, esto es un asunto público que nos concierne a toda la sociedad. Claro, claro. Oye, no sé si alguien de los que nos está escuchando quiere preguntar algo. Acá tenía una pregunta que ya quedó un poquito atrás, pero era respecto de la infidelidad. No sé si era respecto de la infidelidad como violencia o si es violencia. No sé, ¿a ti resuena algo de infidelidad aunado a violencia para ti, Flora? Sí, es decir, como en esta sociedad patriarcal donde hay como una diferencia de los derechos, o sea, hay como muchísimas cosas que se hacen que son como, pasables y casi simpáticos o posibles o con permiso de parte de los hombres y de las mujeres, o sea, no, ni por casualidad. Entonces, otra
cuando el hombre tiene otras parejas, es que eso es que es un travieso. Pero si la mujer tiene otra pareja, es una perversa, prostituta, etcétera, etcétera. O sea, incluso en el lenguaje está totalmente eh, claro la diferencia de acepciones y significados que se le otorgan, ¿no? Él es un perro, o sea, como muy, muy fuerte, muy agresivo. La mujer es una perra, es una prostituta, el zorro, que es muy inteligente, pero una zorra es totalmente distinta. Entonces, el lenguaje, y volviendo al tema de las infidelidades, entonces, es muy diferente si en la pareja tenemos como contratos explícitos e implícitos cuando nos formamos pareja, y uno de ellos es qué permisos o qué posibilidades tenemos. Y hay parejas que acuerdan, tú puedes tener otras parejas sin que yo me entere, es cada uno de nosotros podemos tener. ¿Sí? Y eso, entonces ahí, por ejemplo, no sería infidelidad, pero si no hay un contrato y es como supuestamente tenemos que tener toda la fidelidad y uno de ellos la, la transgrede y la utiliza, incluso, o sea, sobre el tema que decíamos, muchas veces sí tienen otra pareja y si lo pesca y lo descubre, como ahora en el teléfono es como muy, dice, pues ¿sabes qué? Por tu culpa, porque no me... También ahí es como por la culpa, pero obviamente sí es como, puede estar dentro como del tema de violencia, porque lo niega, la culpabiliza, porque no es parejo, no están en igualdad de circunstancias, no es un contrato mutuo, vamos. Exacto, se vale que la otra parte salga con más personas, pero no se vale que la mujer salga con más personas, ¿no? Ok, a ver qué más preguntas. ¿Tienen más preguntas? ¿Quiénes nos están escuchando? A ver, aquí hay una pregunta, no necesariamente tiene que ver con violencia, pero bueno, la voy a leer. ¿Qué opinan de la propuesta que se hizo en México para el acceso a productos menstruales? Sobre la propuesta. De productos menstruales, de que no se tienen un costo muy elevado, tienen IVA que no deberían de causar porque deberían ser productos esenciales, digamos. Digo, eso no tiene necesariamente que ver con violencia, pero sí con desigualdad. Igualdad, o sea, lo que es importante es que cualquier cosa que ayude para el cuidado personal de la sexualidad del cuerpo, la mujer, y que pueda tener acceso fácil y libre, es respetar los derechos humanos. Así es, así es. Entonces, qué bueno que se hagan propuestas de ese nivel y creo que tenemos que exigir muchas más. Ay, estoy mal. A ver, tenemos que exigir y unirnos como sociedad para reclamar muchos derechos que todavía faltan, ¿no? Todavía nos faltan muchos. Pero es como que la mujer pueda saberse como que pueda dejar de estar sujeta a la violencia y puede saberse como con derechos, sujeta de derechos, ¿sí? Y bueno, o sea, si retomamos un poquito en lo que estábamos, es muy importante, después de romper el cerco de silencio, saber a quién acudir, pero generar una red, tener red de amigas, red familiar, personas a quien podemos recurrir para que pueda este proceso. Otro día subimos aquí en el Instagram una fotografía que dice el grupo como red. Eh, y es para poder romper las cadenas que nos atan en una relación, y a veces nos atan cadenas porque ya llevamos en distintas generaciones, vimos y vivimos en nuestros padres o incluso en nuestras abuelas la violencia.
como una cadena y cómo abrir como este, eh, ¿cómo se llama el de la cadena? Se abrir El eslabón. el eslabón para que la mujer pueda transformarse y es como un ejemplo aquí de metáforas como la metamorfosis. ¿Por qué? Una mujer que está expuesta a todos estos mensajes una y otra y otra y otra vez, ¿qué nos sucede? Hay un efecto de confusión, de bloqueo, de dudar de sus propias percepciones, que es como la mistificación, una sensación de atrapamiento, ¿qué pasa con la autoestima? Una autoestima baja, de duda de sí misma, y el poder romper y abrir, o sea, romper la cadena y abrir el eslabón, es como poder generar una metamorfosis donde pueda volar y desencadenarse tiene que ver con utilizar todos los recursos, ser libre, volar y activar mi propia creatividad. Entonces, este proceso se dice muy rápido, pero es muy importante trabajarlo. Entonces, Dijiste algo muy importante al respecto de que la mujer acaba por dudar de sí misma. Entonces, ¿qué les dirías a quienes nos están escuchando cuando hay esta sensación de, ay, no sé si esto es exagerado, será exagerado de mi parte, no será exagerado de mi parte? ¿Qué podrías decir que ayuda a estas mujeres que empiezan a dudar de sus percepciones y que es muy común? pues muchas veces, o sea, conversar conversar, leer literatura, o sea, bajar el material que tiene y mujeres, o sea, como documentarnos más y poder, o sea, vamos a subir aquí en el sitio del Instagram un violentómetro también, como identificar y en todo caso acudir con alguna profesional o algún profesional que trabaja con el tema de violencia. Por ejemplo, en el ILEF en Cabida y hay otras instituciones que tienen grupos de mujeres que es verdaderamente ideal porque hay un acompañamiento y en el grupo la mujer llega y dice, no, yo ni por casualidad voy a decir todo lo que vivo. ¿Por qué? Porque da vergüenza, porque da miedo, porque da culpa. Entonces, pues, yo no voy a hablar y nadie forza a nadie a hablar. Entonces se sientan y al empezar a escuchar, tú también vives esto y empezar a ver que no es natural eh, ahí y después ver también como todo el desarrollo en este proceso de metamorfosis ver como mujeres que están en otros momentos de su proceso es muy importante y muy alentador, ¿sí? Por ejemplo, si alguna de las mujeres de grupos de ese momento empezó hablando de activar la creatividad, vivió en una situación de violencia muy tremenda, entró a un grupo y empezó a cantar. Y el canto, o sea, como el canto de la libertad y empezó como a recuperar como toda su fuerza, su valor, su emoción, su autoestima, su seguridad, ¿sí? Sí, qué importante poder tener contacto con otras mujeres que han pasado por esto y lo han superado, ¿no? Uno de los testimonios que subimos en Instagram, esta mujer decía ejemplos de violencia que nunca percibió en un inicio, ¿no? Y fue hasta que ya escapó que pudo nombrarlo y cuando llegó al grupo se empezó a dar cuenta de muchas conductas que las demás mencionaban como violencia y que ella nunca había podido reconocer, ¿no? Eso es como un grupo, es como un capullo de una contención, acompañamiento y un lugar seguro donde puedes
recuperar la pensar, la capacidad de actuar y la posibilidad de recuperar tu autoestima y confianza, ¿no? De las personas que nos están escuchando, sería muy útil. A ver, ¿qué conductas, qué cosas han observado en su pareja o en otras parejas que pudieran estar en la rayita? Entre esto es violencia o no hay que ser exagerados, no es violencia. Como para poder conversar de, mira, esto culturalmente pareciera que no es violencia, pero sí lo es. No sé si los que nos están escuchando, a ver, anímense a escribir algo los que nos están escuchando de qué conductas han visto en su pareja o qué conductas han visto en otras parejas que estamos como en la rayita de esto, ¿es violencia o no es violencia? Porque creo que hemos normalizado muchas de esas conductas que pensamos que solo es violencia aquello que empujones, gritos, etcétera, ¿no? Y me parece especialmente importante en la parte sexual. Oí un podcast de alguien que preguntaba en la audiencia si están casados o si son pareja y ella no quiere tener relaciones sexuales, pero él o amenaza con irse o amenaza con dejarla, que es lo mismo, o amenaza con cualquier otra cosa. ¿Eso es violencia sexual? Y la mayoría decía que no tenemos esa conciencia de, oye, nadie te puede obligar a nada, aunque estés casada, 30 años de casada, me da igual. Claro, porque es decir, como en el momento que uno es vista como objeto y la otra persona puede hacer lo que quiera contigo, o sea, ahí hay una violencia total porque no está respetando tu integridad, eh, ni física, ni emocional, ni moral, ni sexual, ¿sí? Eh, Y mientras se anima a preguntar, acá quienes nos estén escuchando, no sé tu experiencia como testigo, como acompañamiento, como una persona que acompaña violencia. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que trabajan de alguna manera con mujeres violentadas, en la parte legal o con cualquier organización o con cualquier situación que te toque? ¿Estás dispuesto constantemente a acompañar a mujeres que trabajan, que han sido sobrevivientes de violencia? qué bueno que lo mencionas, Tessy, porque algo muy importante es cómo nos cuidamos los cuidadores. Y estar expuesta permanentemente a escuchar testimonios, a ver los efectos de la violencia en otra persona, y como dices, es ser testigo, aunque sea acompañante, va empezando a generar un desgaste muy, muy significativo. Y entonces necesitamos atendernos y cuidarnos. Por ejemplo, cuando te mencionaba que estuve en el grupo del Consejo de Atención y Prevención de la Violencia del DF, habían dos temas fundamentales, además del derecho inalienable de la mujer a que se reconozca la violencia, se respete y se atienda y se prevenga, ¿no? Los temas eran atención a la operadora o al operador que trabaja con violencia, porque hay un desgaste que se va generando que se llama, es como el síndrome de extenuación, que en inglés es burnout. Es como va quemándose uno y van generando, empiezas a tener síntomas. Síntomas de muy poca tolerancia y enojo, de pleitos entre personas del mismo trabajo, aislamiento en su familia, insomnio, son como algunos de los síntomas de una afectación que puede ser muy, muy severa. Entonces, el cuidado, tener espacios de recreación, por ejemplo, me acuerdo como en algún grupo de operadoras que trabajaban con violencia en Quintana Roo, que venían con el síndrome de extenuación. ¿Por qué? Por cierto,
cuando empiezan a haber campañas de concientización, el índice de solicitud de atención crece muchísimo. Entonces se carga muchísimo también el trabajo. Y es importante las reuniones entre el equipo, tener como una alternancia en funciones, hacer ejercicio, tener espacios de meditación, terapia, jugar, tener espacios recreativos, terapia personal, supervisión, o sea, estar cubierta como con una serie de cuidados y de resguardos y de respaldos. Aquí nos están escribiendo algo que me parece muy importante. A ver qué nos puedes comentar sobre la violencia económica. ¿Perdón? Violencia económica. Muy importantísimo, gracias. Porque fíjense, viene a cuenta la definición, porque la violencia es todo acto u omisión donde alguien con mayor poder afecta la dignidad física, emocional, sexual o económica o patrimonial de otra persona. Entonces, porque tenemos que llamar la violencia de género, ¿no? Que atenta además de la dignidad, contra los derechos humanos de la mujer. Entonces, la violencia económica es tener el control de la mujer de tal suerte que tenga que depender, que sienta inseguridad, que limita su posibilidad de acción, que está supeditada a permiso o puedo hacer, pero hasta acá. Incluso, o sea, a ver, la violencia además no tiene que ver con los niveles académicos ni profesionales, se da en todos los niveles, tanto de educación como económicos. Incluso en los estratos sociales altos hay muchísima violencia que tiene que ver con este tema, con el económico. No tienes acceso, no puedes firmar, es decir, me tienes que pedir permiso. O sea, hay mujeres que realmente no tienen, o sea, pueden usar la tarjeta. ¿Por qué? Porque a través de la tarjeta pueden estar controladas de qué usan, en dónde lo usan, qué compró. El control es total. Entonces no tienen, por ejemplo, para ir y tener como el dinero básico para moverse libremente, ¿no? Entonces claro, y si la mujer está dedicada al hogar y a los hijos, como esta cultura nos ha enseñado, ¿no? Básicamente, o además tiene que trabajar, pero no puede dedicar tanto tiempo a ese trabajo, hay un desequilibrio económico que genera mucho desequilibrio en el poder, ¿no? Mucho, porque además luego las narrativas y cómo se interpretan las cosas, no, pero es que tú estás en la casa, tú no trabajas, el que gana dinero soy yo y yo decido, porque yo sé muy bien cómo se hace, ¿no? Entonces, algo también muy típico es que la mujer no sabe nada acerca de cuánto, cómo, dónde, qué tiene, ni dónde está como en ascuas porque no le corresponde. Dice, no, porque yo te cuido, porque yo atiendo esas cosas, que puede ser también como dicho de una manera protectora, entre comillas, ¿no? Así es, que al final es puro control, ¿no? Y cuántas mujeres, yo platicaba con algunos testimonios, cuántas mujeres regresan con su pareja violenta por necesidad económica, porque no tienen cómo mantener a los hijos, porque no tienen un espacio para los hijos. Claro. Bueno, y por eso y Simón de Beauvoir decía muy claramente el trabajo de la mujer. Y hoy en día, en el COVID, vemos que la mujer tiene no solo doble trabajo, el de la casa, que es muchísimo, pues los hijos, todos los quehaceres, las compras, todo, más el trabajo que tiene externo. Ahora, además, ser maestra. Entonces estamos viendo la mujer absolutamente saturada y sobrecargada. Y que me con una Sobre, uh-huh.
Entonces, por cierto, que sería importante que cada una y cada uno que nos observe, por favor, haga la propuesta en su familia y a sus amigas y amigos de decir, oigan, la familia tendría que decir a la mujer, por favor, o sea, tú necesitas tanto tiempo, o sea, un espacio de desconéctate y ten tu propio espacio, porque realmente lo estamos necesitando y hay como un reconocimiento muy impresionante a todas las mujeres que estamos ahí al pie del cañón y que tienen doble, triple, cuádruple jornada ahora, ¿no? Como una de las terapeutas en formación, mamá de hijos, decía, se acuestan no antes de las 12, 1 de la mañana y se tienen que levantar a las 6 y no para todo el día. Así es. Tiene la carga de trabajo, la carga de los hijos, la carga de la casa y el resto del equipo de la familia, ya sea pareja o los otros hijos, es como ayudamos, ¿no? Como si fuese toda tu responsabilidad como mujer. Y en eso tenemos que trabajar para cambiar nuestras maneras de entenderlo. Esto que dices es muy importante, sí, porque no es que, bueno, te ayude a secar los platos, te ayudo, es como si fuera esto que dices, la responsabilidad es la familia, en la familia todos vivimos, todos consumimos, todos eh, tendríamos que participar de manera igualitaria, ¿no? Para poder vivir y convivir, ¿no? Y mira, entonces estaba yo acordándome hoy de este dicho de un poema de doña Sor Juana Inés de la Cruz que hablaba sobre, ya en ese entonces describía tan claramente, ¿no? El machismo. Y decía, hombres necios que culpáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Fíjate, me parece que es una frase de, así empezamos hoy, con esto de la culpabilización y que es un mecanismo automático y lo vemos, que hice en algún momento un trabajo sobre el cancionero mexicano que cambió de afín sobre el género y que está en las canciones que está muy, muy claramente, como todo lo que hemos hablado, ahí se plasma de manera muy impresionante. Sí, me impresiona como hace cuántos años que escribió este poema Sor Juana y qué presente está hoy en nuestras vidas. Aún me falta mucho por hacer. Falta mucho, pero es como muy alentador ver cómo las mujeres tenemos una concientización muchísimo, muchísimo mayor que hace 10, 20 años y hace siglos, que incluso, o sea, que encontramos grupos de hombres con los que tendríamos que trabajar mucho para que puedan empezar a cuestionarse las premisas en las que nacieron y reproducen como muchos hombres ya lo hacen, y eso es también alentador. O sea, una de las cosas que planteaba en este consejo era atención a los hombres y el argumento de no, porque el dinero tendría que ser para las mujeres, pero el argumento es atención para los hombres porque es una atención para las mujeres. En la medida que puedan cambiar y reaccionar como sí lo hacen muchos, necesitamos trabajar también como en un equipo y obviamente que las instituciones tengan como una conciencia de que es importante incluir una perspectiva de género en todas las instancias y en todas las instituciones, porque eso va haciendo la diferencia. Así podamos construir de nuevo como una mirada de género distinta, ¿no? Así es, me gustó muchísimo que la ONU Mujeres hizo una propuesta para todos los días 25 de cada mes
hacer el Día Naranja y hacer como conciencia de esta violencia de género cada mes, ¿no? Que no solo se recuerde en marzo y en noviembre cuando tenemos estas fechas para hacer conciencia, ¿no? Muy bien. Entonces hay que invitar a todos a que 25 de cada mes sea el día que le hagamos conciencia de esta. Y bueno, ya no sé, pues, para terminar, si alguna de las que nos están escuchando quiere hacer todavía una pregunta, un comentario. Hay que aprovechar a la doctora Flora unos últimos minutos. ¿Alguien quiere? Anímense. ¿Alguien quiere preguntar algo? Déjame revisar. ¿Cómo lo has visto tú, Tessy? O sea, ¿tienes tú alguna otra? Yo te diría que tal vez mucho del público que nos está escuchando son mujeres jóvenes, mujeres universitarias. ¿Qué les dirías a estas mujeres jóvenes con otra perspectiva, con una fuerza, con un empoderamiento mucho mayor al que nos tocó en nuestras generaciones? ¿Qué les dirías para que este movimiento antiviolencia o equidad, de equidad de género, siga creciendo y sigan empoderándose para parar esta violencia que aún es mucha en las universidades? Bien, en las universidades, o sea, es como poder estar muy atentas y consultar con nosotras mismas cómo nos sentimos, cómo en ciertas relaciones podemos quedar como reguladas o afectadas o confundidas, y es como poder tomar un poquito de perspectiva y decir qué estoy viviendo, qué me está haciendo y cómo se llama esto, ¿no? Por otra parte, les diría, por favor, entren a revisar como este mapa que hoy subiste tú del iceberg de la violencia 1 que vamos a subir sobre el violentómetro, y considérense siempre como sujeto de derecho y no como objeto de denigración, porque entonces tenemos alternativas de respuesta en las relaciones y en la vida, ¿no? Y Tenemos una última pregunta, Flora, ¿cómo funciona la violencia psicológica? ¿Cómo la detecto? ¿Cómo funciona? Es la violencia emocional la que te va como lo que ponía al principio en el ejemplo, la denigración, la descalificación o la ley del hielo, porque la descalificación es mira, o sea, que puede ser como sutil, pero comentarios, ay, qué fea te quedó la sopa como de costumbre, o ay, qué fea te ves, o ay, pero qué cosas tontas dices. O sea, esas son como cosas sutiles. Y luego hay otra que es descalificación, pero la otra es la desconfirmación y lo que veíamos, la ley del hielo. Y es, no te veo y veo, paso la mirada, como todas hemos tenido esta experiencia, ¿no? Un momento que alguno de nuestros padres enojados ya como que no te ven, o los maestras o maestros. Cuando está la desconfirmación, el mensaje es muy claro: no existes, no eres nadie, no eres nadie para mí y no existes. Y es muy fuerte y muy devastador. Entonces la sensación de sentirse casi, casi como chinche que debe desaparecer es de un gran riesgo, ¿no? Y bueno, hablando de escuelas y de la universidad, nada más sí me gustaría agregar que en Finlandia como en todos los países, había un índice muy importante en el bullying en las escuelas y que a veces también se da en universidades. Desafortunadamente lo vimos hace poco en un ejemplo que subieron en la red de el bullying que los maestros también hacen contra las alumnas. Pero pensando en el bullying, lo que observaron es que un niño, el bully, que necesita sentirse muy importante y muy fuerte y descalifica, le pega, ofende, humilla a su compañero, y los otros empezaron a poner atención en las otras personas, sus amigos,
pasaban y decían, no, a mí me enseñaron en mi casa que no me metan donde no me llaman o que no me voy a meter en asuntos que no son míos. Y empezaron a decir, no, lo que las feministas dijeron, esto es un asunto que nos concierne a todas y a todos. Entonces, si yo lo estoy viendo, yo ya tengo una responsabilidad. El tema de responsabilidad es muy, muy importante porque entonces lo que estuvieron trabajando fue que tomaran acción y en lugar de celebrar y festejar porque decía así, ay, qué bueno, que eres bien, muy valiente, tal, 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 fue empezar a decir como en bloque, no estamos de acuerdo y esto no puede suceder. Uh-huh. Entonces lo que ocurrió fue un cambio dramático en las escuelas y el índice de bullying ha disminuido muy impresionantemente y es un ejemplo realmente a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces la responsabilidad que en la violencia es muy importante y alguna autora, Virginia, decía, el generador de violencia es responsable de frenar su violencia. La persona que vive violencia, su responsabilidad no es que causó la violencia, no, es su responsabilidad es ponerse a salvo y resguardar. Entonces, esto es muy importante. Y respecto a los testigos y los que observan, su responsabilidad es no celebrar al bully, sino poner como el límite, bajo ningún concepto puedes hacer eso y más bien como retirar el habla o sea, reprobación total porque transmiten, esto está transgrediendo y afectando los derechos humanos de mi compañero. Qué importante, Flora, lo que estás diciendo de si eres testigo de violencia, no importa si es en la universidad o en cualquier otro lugar, o tienes una pareja, amiga, donde estás presenciando un trato violento, no callarse, decir, oye, el momento, eso es violencia. Denunciar y denunciar. Entonces, o sea, lo que esto va generando realmente como que se van generando cada vez más redes que nos posicionamos y podemos hacer algo al respecto, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a la doctora Flora Aurón por estar con nosotros aquí en ¿Qué onda con? Esto queda grabado, entonces lo podrán oír los que no se pudieron conectar, las que no se pudieron conectar en este momento. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, por compartir. Por la invitación y registren las instituciones que atienden violencia y mujeres y ahí hay como todo un directorio de distintas instituciones que atienden. Hay espacios y hay respuestas. Perfecto, y vamos a subir los posts, el termómetro de la violencia y cómo poder detectar violencia más sutil como la violencia psicológica. Y uno de los dibujos que pusimos fue el del miedo enmascarado, que fue un dibujo de una de las mujeres que estaba en el grupo y entonces hablaron de miedo y fue un dibujo realmente muy, muy claro. ¿Qué ocurre? Todas las historias que nos contamos y luego afuera todas las posibilidades. Perfecto, pues vamos a postearlo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas, todos. Buenas tardes. Bye.